Bueno, ya estamos. Stream activo, grabación en curso. Nada, listo. Yo cierro mi micrófono y simplemente admito a la gente que se está incorporando y voy chequeando el chat cada tanto, ¿vale? ¿Qué se ve ahí? Se ve Subán, Córdoba y asociados, Muy bien. población, objeto de estudio y una descripción. Sí. Bueno, nada, la clase pasada empezamos con los estudios por encuestas y dedicamos casi toda la clase a hablar de la importancia de la muestra a los fines de trabajar con un estudio por encuestas. ¿Sí? Explicamos qué son los estudios por encuestas y hablamos también de la importancia de la muestra en relación a la representatividad que uno tiene que tener a la hora de seleccionar una muestra, es decir, cuando yo no puedo seleccionar la población, tengo que seleccionar una muestra, los cuidados que hay que tener a los fines de poder garantizar de que esa muestra sea representativa. Y trabajamos sobre el concepto de representatividad. En base a eso, desarrollamos lo que son los muestreos probabilísticos, que ustedes ya los conocen por estadística, y a su vez desarrollamos los muestreos que son no probabilísticos, es decir, los probabilísticos son todos aquellos muestreos donde todas las unidades de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Eso garantiza ciertas condiciones de representatividad, es decir, que la muestra va a ser muy parecida en cuanto a sus parámetros poblacionales al universo o población. Mientras que cuando trabajo con muestreos no probabilísticos, al no darle a todas las unidades de la muestra o a las personas la misma probabilidad de ser elegidos, es muy probable que esas muestras no sean necesariamente representativas, es decir, no compartan todos los parámetros. Y por eso a veces los muestreos no probabilísticos pueden ser muestreos sesgados. Por ello, digamos, planteando estas dos estrategias y viendo las ventajas de los muestreos probabilísticos, pero también las desventajas que tienen en términos de que son mucho más costosos y no siempre es posible acceder a una muestra de esta naturaleza, podemos contar con los no probabilísticos, que aun cuando sean sesgados, son muestreos útiles y mucho más accesibles para poder avanzar en algunas estrategias de investigación. Especialmente cuando esas estrategias de investigación por ahí tienen fines científicos, pero sobre los cuales, digamos, los resultados provenientes de esos estudios con muestras no probabilísticas posiblemente no sean resultados que utilicemos para tomar decisiones. Entonces, cuando implica que no vamos a tomar decisiones, solo estamos probando hipótesis, teoría o confirmando hipótesis o teorías, bueno, pueden usarse algunos muestreos que son sesgados y para eso uno utiliza ciertas técnicas para controlar esos sesgos, ¿sí? En tanto, cuando tomamos muestreos probabilísticos, ganamos en representatividad, es decir, los resultados que obtengamos de esos estudios van a poder ser generalizados a la población, ¿sí? Entonces, cualquier decisión que yo deba tomar sobre esa población de la cual parten esos resultados tomados con esas muestras, bueno, van a tener mayor nivel de validez, ¿sí? Y por eso también, junto al concepto de representatividad, trabajamos el tema del tamaño de la muestra, los modos de selección y esto de los márgenes de error y nivel de confianza de las muestras. Bueno, esto es un ejemplo de un muestreo probabilístico. Esto es una consultora, yo les dije que esto se usa mucho en organismos públicos, en consultoras de opinión y demás. Y acá tienen un ejemplo de un estudio relevado. Yo les dije, en general todos estos estudios aparecen o comienzan con una ficha técnica que describe la muestra. Acá de hecho pueden ver en esta, dice ficha técnica, población de estudio, mayores de 16 años, ámbito, República Argentina, ese es el universo, la población. Procedimiento de muestreo conglomerado urbano, recuerdan que teníamos los muestreos por conglomerado. Como esta muestra la relevan por internet, aplican cuotas, que es un modo de combinar algo de lo que vimos en los no probabilísticos como cuotificados con un muestreo de esta naturaleza, y tiene fijación proporcional. Recuerden que también hablamos de mantener la proporcionalidad en la selección de los casos de acuerdo a determinadas características de la población. Aplican una encuesta estructurada, recogen a través de la plataforma web, indican la fecha de recolección, el tamaño de la muestra, 1200 casos, y el error de muestreo,
más menos 2,8%, nivel de confianza 95%, ¿sí? Recuerden que hicimos mucho énfasis en que ustedes tengan en cuenta que cuando consuman o comuniquen información a partir de estas técnicas o consuman información que circula mucho en los medios de comunicación, siempre tengan en consideración con qué tipo de muestra se trabajó. En esta encuesta el conglomerado, ¿se acuerdan que hablamos que los conglomerados eran unidades más pequeñas de población, que podían ser desde municipios hasta unidades censales? Bueno, acá, como trabaja el territorio nacional, los conglomerados están definidos por conglomerados de provincias, ¿sí? Está el recuadrito, este es el AMBA, es Capital Federal, más lo que se conoce como conurbano, llamado AMBA, la región pampeana, en color morado, el noreste, la región está más anaranjada, el NOA, Cuyo y Patagonia. Estos son los conglomerados que definen la encuesta. Esta es una encuesta sobre datos de cuestiones políticas, de apoyo, cuestiones vinculadas a pandemia y demás. Lo que quiero es que veamos la interpretación de un resultado posible, da igual que, digamos, que el objeto en sí, sino ver cómo se traslada esa interpretación de los niveles de confianza y del margen de error. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá dice, desde que comenzó la cuarentena pandemia en Argentina, ¿considerás que los argentinos nos encontramos? Acá valora el nivel de unidad entre argentinos. Mucho más unidos, 10,6, más unidos el 20,3, más divididos el 39,9, mucho más divididos el 22,33 y un 6,9% de personas que no contestaron o no saben, ¿sí? Esto es el resultado del estudio, pero dijimos que una característica de los muestreos probabilísticos es que tiene la posibilidad, y de que las muestras sean representativas, es la posibilidad de generalizar el resultado a la población. La población acá es la República Argentina, ¿sí? Entonces, si yo dijera, los ciudadanos de la República Argentina se encuentran mucho más unidos en un 10,6%, más menos 2,8% de margen de error. ¿Recuerdan eso? Entonces, el margen de error de la estimación de que estamos mucho más unidos, a ese 10,6, se le debe adicionar por encima un 2,8 y por debajo un 2,8. Ese es el rango de generalización de ese resultado a la población, no al estudio ya, no a la muestra, sino a la población. Para eso se utilizan los márgenes de error y los niveles de confianza, ¿sí? Esto era un ejemplo para ver solamente aquello que discutimos y dimos en la clase pasada. ¿Está? Bien, vamos a ir a otro ejemplo. Acá... Vamos a ir a otro ejemplo, que este ya no es probabilístico, es no probabilístico. Este es un estudio que se realizó hace un tiempo sobre, bueno, un conjunto de variables que mostraban capacidad predictiva en torno al comportamiento de voto al kirchnerismo, o que se encontraban relacionadas. Bueno, en la descripción de la muestra pueden ver que dice la muestra estuvo integrada por 350 participantes de la ciudad de Córdoba, da la cantidad o la proporción de personas de la muestra que se encontraban en cada rango etario, el 51% fueron mujeres, el 49% hombres, el 51,6% pertenecía al nivel socioeconómico medio típico, superior, el 24,4% a nivel bajo superior, ¿sí? Bueno, esto fue un muestreo por cuotas, que es otro ejemplo. Acá tienen otro ejemplo de muestreo en encuestas. Este fue un estudio que hizo el grupo de la doctora Reina, que trabajó sobre COVID. Ellos hicieron un relevamiento entre el 30 de marzo y el 26 de abril. Esto es un muestreo intencional o por accidente, o de los que se llaman accidentales. Se relevaron 4.033 personas que residían en Argentina.
excluyeron a aquellos que no estaban radicados en ese momento en Argentina, y también verán que describen la media de edad. Esto es muy importante en todos los estudios, como dar cuenta de la composición de esa muestra, ¿sí? La cantidad de mujeres, la cantidad de varones, los niveles educativos, ¿sí? Bueno, estos son muestreos que no son probabilísticos, a diferencia del otro. Con esto damos cerrado la síntesis sobre el tema de los muestreos. Cuando comenzamos la clase dijimos que un elemento importante a la hora de plantear un estudio por encuesta era el tema de la muestra, pero otro tema importante eran los materiales que se requerían para la salida a campo. Y entre ellos, uno de los más relevantes es el diseño o la elaboración del cuestionario. Digamos, este es el instrumento con el cual yo voy a recoger la información. Hasta acá dijimos que, bueno, es muy importante en la encuesta y en cualquier diseño, pero particularmente en las encuestas, tener claridad acerca de qué tipo de muestra y qué tan representativa es. Ese es como el primer factor de cuidados y detalles que hay que tener en términos metodológicos, pero el otro es el instrumento con el que vamos a recoger la información. Muchos de ustedes deben haber cursado técnicas psicométricas o estar cursando técnicas psicométricas. Bueno, esa materia, digamos, provee a la formación de los psicólogos y las psicólogas los conocimientos necesarios para dar cuenta de la necesidad que otorga nuestra disciplina a la hora de poder desarrollar pruebas de medición y operacionalizar variables, ¿sí? Tomando algunos elementos que ustedes ya conocen, más otros que ponemos a consideración en este momento, bueno, el tema del desarrollo o el diseño de la encuesta no es menor, ¿sí? Y tiene toda su estrategia metodológica por detrás. En este sentido, uno de los primeros elementos o las formas que tenemos para recoger información es el cuestionario. El cuestionario es digamos, es una estructura o es una estrategia de recolección que está plasmada en un conjunto de preguntas cerradas, donde las posibles respuestas a estas preguntas están determinadas. Eso es la condición de una pregunta cerrada. Por ejemplo, una pregunta cerrada podría ser género. Otra pregunta cerrada podría ser estado civil. O sea, la pregunta es cerrada porque si yo pregunto por estado civil, las opciones de respuestas pueden ser soltero, casado, divorciado, unión de hecho, pareja, viudo, viuda, ¿sí? Entonces, yo precodifico las opciones de respuesta. En un cuestionario, además de haber preguntas cerradas, donde las respuestas están ya determinadas, podríamos tener también instrumentos, ¿sí? O escalas, que le llaman en técnicas psicométricas. Seguramente allí ustedes habrán visto, por ejemplo, escalas de depresión, escalas de ansiedad, pruebas de rendimiento académico, pruebas de evaluación de riesgo, ¿sí? Las escalas son, digamos, un conjunto de ítems que valoran una dimensión o una variable y que sus posibilidades de respuesta a ese conjunto de ítems que miden una determinada variable tienen como alternativa de respuesta una escala, que puede ser de tipo Likert, puede ser diferencial semántico. Hay muchas formas de responder a ese conjunto de ítems que están compuestos o conforman una escala de evaluación. Esa escala de evaluación mide una variable de interés que va a ser relevada como parte de este cuestionario. A su vez, un cuestionario también podría tener preguntas abiertas. Es decir, uno podría preguntar, ¿cuál es su posición ante las vacunas? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy seguro? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Sí? Esas podrían ser las opciones de respuesta. No sabe, no contesta, podría ser otra opción de respuesta. Posterior a esa pregunta cerrada, precodificada, yo podría preguntar, justifique su respuesta, justifique por qué está de acuerdo, por qué no sabe o duda si está de acuerdo o no, o por qué no está de acuerdo. Entonces yo dejo una pregunta abierta para que la persona se exprese libremente justificando el porqué de esa posición. Entonces, dentro de un cuestionario yo podría tener este conjunto tipo de preguntas diferentes, ¿sí?
¿sí? Digamos, la otra característica como central de un cuestionario es que el cuestionario puede ser respondido a través de la presencia de una persona, es decir, sobre todo cuando no estábamos en pandemia, ¿no? Una persona puede golpear la puerta de mi casa porque está haciendo un relevamiento. Recuerden que veíamos que uno de los muestreos puede ser domiciliario y que son muestreos muy potentes porque se siguen rutas sistemáticas, son probabilísticos y demás. Entonces alguien podría golpear la puerta de mi casa para tomarme una encuesta o aplicarme un cuestionario, ¿sí? Acá no hay que confundir la presencia de esa persona que está relevando la información entre entrevista y cuestionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el acto de aplicar un cuestionario se suele usar la palabra entrevistador, ¿sí? Y esto es muy común en los textos de metodología. Pero no hay que confundir la función de preguntar un cuestionario o una entrevista con la herramienta entrevista que vimos en los métodos cualitativos, ¿sí? La técnica de recolección entrevista es otra cosa, diferente al cuestionario. Recordarán que las entrevistas son abiertas, pueden tener estructuración, pero en general hay una búsqueda de información que no está predeterminada. En el cuestionario, las preguntas o lo que yo intento averiguar está predeterminado, pero la función de quien aplica ese cuestionario se le llama entrevistador o encuestador. Entonces, no confundir esta función con la técnica. Pero también el cuestionario ofrece la posibilidad, que eso nunca va a darse en una entrevista, como técnica de recolección de datos, de que puede ser autorrespondido, ¿sí? Entonces, en esa posibilidad, digamos, los cuestionarios ofrecen como una ventaja respecto a otras técnicas que pueden ser aplicados a una gran cantidad de personas, inclusive en simultáneo. Entonces, esto agiliza el proceso de recolección de datos y uno también puede llegar a mayor cantidad de personas. A su vez, también... Perdón, ¿sí? ¿Cómo estás, Sil? ¿Podrías compartir la pantalla en forma completa? Sí. Gracias. Profe, entonces la codificación, no entendí bien qué era. La codificación es que cada pregunta dentro de un cuestionario es cerrada. Cada opción de esas cerradas permite precodificar un cuestionario. Yo ya les voy a mostrar un cuestionario, ¿sí? Para que veamos cómo es un cuestionario. Entonces, esa codificación puede ser numérica y puede ser real o arbitraria en cuanto al número. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo dije estado civil es una pregunta y las opciones de respuestas pueden ser soltero, casado, divorciado, unión de hecho, en pareja, conviviente, soltero, depende, qué sé yo, las formas de pensar las posibles uniones de estado civil. Yo puedo asignar arbitrariamente un código a cada una de esas categorías para poder después proceder en el análisis de datos. Entonces, arbitrariamente, como las opciones de respuesta en estado civil obedecen a un nivel de medición discreto de variable de tipo cualitativa, entonces el número allí en la codificación no tiene un valor real. Entonces, arbitrariamente puedo decir solteros igual a 1, casados igual a 2. Lo mismo que si hubiera relevar género. Masculino es 1, femenino es 2. No me autoidentifico con formas binarias, 3. ¿Sí? El número, el código usado como número, no tiene ningún valor asociado a la categoría de respuesta. Es un valor arbitrario. Ahora, yo dije también que dentro de estas opciones de preguntas cerradas, en psicología usamos mucho dentro de un cuestionario, que es el instrumento que soporta tanto preguntas cerradas, preguntas abiertas, escalas. Y las escalas tienen códigos que se consideran como números reales, en el sentido de que cuando yo digo, ¿qué tan a favor estás de la vacunación contra COVID? En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo, 5 muy de acuerdo. Y yo me posiciono, elijo 3. Otro ítem. ¿Qué tan de acuerdo estás en el uso del barbijo cada vez que salís de tu domicilio o si a tu domicilio ingresa gente externa a tu burbuja?
donde 1 contestaba en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo, 5 muy de acuerdo. La variable que miden todos esos ítems es adecuación a las pautas o normas de cuidado ante la propagación del COVID. Y el número final, digamos, el valor que toma la medición no es de cada ítem, sino que es de la sumatoria de los ítems, ¿sí? Esto ustedes ya lo conocen porque lo vieron en técnicas psicométricas, que es la escala, la propiedad de una escala, ¿sí? Entonces, ese valor no es un valor arbitrario. ¿Por qué? Porque cada persona que responda a esta escala va a tener diferentes puntuaciones. Mínimo valor que pueden tener puede ser 2 si son 2 ítems. Un máximo valor que pueden tener es 10, porque si las personas eligen 2 veces 5 puede ser 10. Entonces, la muestra va a distribuirse en un recorrido y en un orden de esa variable que va entre 2 y 10. ¿Sí? Entonces, el valor ahí de la codificación es un número real. ¿Sí? Ya vamos a ver esto en un ejemplo. Esto me remite directamente, y lo vamos a ver atravesado porque va a ser el cierre de esta clase, a la forma de analizar los datos de una encuesta, o al análisis de datos, que en este caso son análisis estadísticos. Y vamos a volver a recuperar contenidos de estadística. Entonces, siempre que estén trabajando con diseños de encuestas, que estemos trabajando con cuestionarios que tengan preguntas abiertas, preguntas de opciones cerradas y escalas, siempre vamos a estar pensando en algún tipo o nivel analítico de tipo cuantitativo. Recuerden que estamos viendo los estudios cuantitativos, ¿sí? ¿Aclaré la duda? Profe, Bueno, sí. disculpe. Entonces las preguntas abiertas son imposibles de codificar. Muy bien, ahí voy. También es probable, yo dije, que pudiera haber en la inclusión ante una pregunta precodificada, ¿sí? O de opción cerrada precodificada, podía yo incluir una pregunta abierta, ¿sí? Bueno, si estoy tomando, mi intención es hacer una encuesta, es decir, abarcar un gran número de personas, ahí yo le mostré ejemplos de 4.000, tenía otro ejemplo que eran 12.000 participantes en una muestra. Claramente, si yo incluyo muchas preguntas abiertas, eso complica el análisis. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pregunta abierta, después tengo que codificarla. Es decir, las preguntas con opciones cerradas, yo puedo precodificarlas, les puedo asignar un código, ¿sí? Las preguntas abiertas no tienen codificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tengo que esperar a ver qué responde la gente. Entonces, una vez que la gente responde, posterior a cerrar el campo, es decir, levanté todos los datos, debo codificar todas esas preguntas abiertas. Para eso se hace un análisis de contenido, ¿sí? Donde lo que uno categoriza es el contenido en función de contenido temático. Bueno, puede haber distintas opciones de análisis de contenido, donde a ese contenido se le asigna un código arbitrario, ¿sí? Que puede ser, que es numérico a los fines de poder después poder hacer análisis estadísticos con esas preguntas abiertas, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, puedo incluir, ahora, esa es una ventaja, pero la desventaja va a ser que si la muestra es muy grande, si yo incluyo muchas preguntas abiertas, va a ser muy difícil el análisis de datos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Muy bien. Profe, A su vez, dentro... ¿Sí? ¿Alguien dijo, profe? sí, yo no terminé de entender cómo se pueden codificar las preguntas abiertas. O sea, entendí que es a través de ese análisis de contenido, pero no entiendo bien cómo funciona el análisis ese. Bueno, el análisis de contenido, por ejemplo, ustedes ya vieron algo en lo que fueron los estudios cualitativos. No profundizamos mucho sobre el análisis de contenido porque dentro de los estudios cualitativos los análisis más utilizados son los basados en la teoría fundamentada en los datos, ¿sí? La codificación axial, ¿se acuerdan? Codificación abierta, ¿sí? Bueno, el análisis de contenido, cuando se usa para estudios cuantitativos, se parece a eso, o sea, se codifica, es decir, uno lee el contenido. Recuerden que acá son preguntas abiertas, pero que no son amplias o no tienen la amplitud de la información que uno recoge en una entrevista. Son puntuales, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es observar temáticamente, por ejemplo, si yo le pregunté a las personas que justificaran por qué sí estaban de acuerdo, por qué no sabían si estaban de acuerdo o estaban dudosas y por qué no están de acuerdo. Bueno, las personas que dicen que sí están de acuerdo, yo encuentro una regularidad en las respuestas donde encuentro que
varias veces sale el tema de que están de acuerdo porque confían en la ciencia, en los avances científicos, en que los problemas de salud deben resolverlo el personal de la salud, etcétera, ¿sí? Pero van por esa línea. ¿Querés que dé otro ejemplo? Sí. Hace un tiempo, cuando todavía era una estudiante avanzada y estaba pensando en su tesis de licenciatura, la hoy doctora Laura Manoislov acordó conmigo un trabajo para su tesis que era el siguiente. Ella quería saber si estudiantes como ustedes, estudiantes de psicología, presentaban distorsiones cognitivas, sesgos cognitivos similares a los predichos por la teoría cognitiva de la depresión de Beck para la depresión de personas adultas, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue tomar los 3 ejes que plantea la teoría de Beck. Beck plantea que nosotros tenemos sesgos cognitivos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo, y que por tener esos sesgos, algunas personas particularmente se vuelven depresivas, ¿ok? Y entonces, en vez de recurrir a un instrumento objetivo, lo que hizo fue generar preguntas abiertas para que los estudiantes pudieran expresarse libremente sobre qué pensaban de sí mismos, qué pensaban sobre el mundo, qué pensaban sobre los demás. Esas respuestas abiertas le fueron pasadas a otros compañeros de Laura que estaban entrenados en la teoría cognitiva de la depresión de Beck para que pudieran hacer clasificaciones de juicios, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, esto me parece a mí que refleja con un sesgo vinculado con el mundo. Entonces lo pasaban a una pila de información. Esto me parece a mí que refleja un sesgo sobre sí mismo. Lo pasaban a otra pila de información, ¿sí? Cuando tuvimos todos esos montoncitos, esas pilas de información, hicimos un análisis de contenido cuantitativo, tratando de determinar qué porcentaje de las cosas que decían estos chicos, estudiantes de la carrera como ustedes, reflejaban cada uno de estos sesgos predichos por la teoría, ¿sí? Entonces el trabajo terminó demostrando que estudiantes universitarios con rasgos subclínicos de depresión mostraban en su discurso muchas de los sesgos predichos por la teoría cognitiva de la depresión de Beck, ¿sí? Entonces, nada, es un ejemplo de una entrevista abierta donde cada estudiante pudo decir lo que quería según esos ejes, pero después pasamos a un sistema de clasificación que fue realizado por estudiantes avanzados y jóvenes graduados de psicología que aceptaron colaborar, y eso nos permitió hacer un análisis de contenido cuantitativo y confirmar en este caso que efectivamente personas con determinadas características tienden a tener mayor presencia de estos sesgos cognitivos. ¿Ok? ¿Se entendió el ejemplo, Sarina? Sí, gracias. Bien. También dentro de los cuestionarios, digamos, dentro de las fases de un estudio por encuesta se pueden pensar entrevistas no estructuradas, tal como las vimos en los métodos cualitativos. Lo que hay que hacer como salvedad en este caso, que estas entrevistas no estructuradas no se usan en la fase de campo o del estudio propiamente dicho. Estas entrevistas muchas veces se suelen hacer en fases previas a la elaboración del cuestionario, a los fines de poder indagar, por ejemplo, en una población similar a la que va a ser población objetivo del estudio, algunas características de cómo se mencionan determinadas cosas en la población o generar ciertos ajustes sobre las posibles respuestas que puede tener una pregunta a los fines de que después yo, en base a ese relevamiento que es mucho más acotado, a veces en un estudio piloto, uno puede ayudarse buscando información que surge de ese tipo de preguntas y de ese tipo de contenido para generar las opciones cerradas que después van a ir al cuestionario, ¿sí? Pero en general una entrevista no estructurada no forma parte de un cuestionario, sino que puede, no siempre está, podría estar en una fase previa, cuando yo estoy tratando de construir o opciones cerradas de determinadas preguntas o probar en términos del lenguaje o de comprensión de determinadas indicadores que yo quiero relevar, pero no forman en sí mismo parte de lo que va a ser el cuestionario que se va a aplicar, ¿sí? Una vez que uno tiene el cuestionario desarrollado, lo primero que debe hacer es como un estudio piloto de ese cuestionario antes de probarlo en la muestra final o en la muestra de estudio, ¿sí? El estudio piloto ayuda a que si hay problemas con la elaboración del cuestionario, ese problema no se traslade a la muestra, porque una vez que yo comencé a relevar datos, recuerden que los estudios cuantitativos son lineales, no son recursivos, es decir,
determino todo antes de ir a campo. Una vez que fui a campo, se levanta o se releva todo el campo y no se deja de relevar hasta que se terminó. Yo no puedo introducir modificaciones en el proceso de relevamiento de datos. Por lo tanto, yo debo tener mucha seguridad sobre la construcción de ese instrumento o de ese cuestionario a los fines de que esos errores no se trasladen. Entonces, advertir si hay cosas que no se preguntaron, advertir si hay cosas que no se preguntaron adecuadamente y no se comprenden, advertir si hay problemas en el ordenamiento del cuestionario, es decir, hay preguntas que no están en el lugar que deberían estar, si hay preguntas que vician o sesgan a otras preguntas, ¿sí? Si las preguntas tienen opciones de respuestas que sean exhaustivas y excluyentes, que esto es una condición, es decir, que las personas no pueden elegir más de una opción si ese era el objetivo, si el objetivo era que la persona pudiera posicionarse sobre una categoría, bueno, no deberían poder, esa categoría debería ser exhaustiva y excluyente y no debería ser ambigua. La duración de un cuestionario, porque recuerden que por lo que ustedes ya saben de técnicas psicométricas y lo que saben de psicología es que uno no puede tener a las personas muchísimo tiempo con una tarea, y mucho menos si la respuesta es autorrespondida, digo, en ese sentido todavía hay que tener como mucho más esfuerzo en tratar de que la duración sea más breve para sostener la atención sobre el cuestionario. Así que es importante que una vez que uno tiene el cuestionario, uno no va directamente a campo, sino que hay que hacer algunas tareas previas que contribuyan, digamos, a cometer la menor cantidad de errores y a tener el cuestionario lo más ajustado posible. En ese sentido, a la hora de elaborar las preguntas, una primera necesidad que uno debe chequear o revisar dentro de ese proceso de construcción del cuestionario es el contenido. ¿A qué refiere el contenido? Bueno, ustedes ya saben que a esta altura, y mucho antes de definir la muestra, ustedes ya definieron los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, y ya hicieron una revisión bibliográfica. Por lo tanto, uno ya sabe, para poder cumplir con esos objetivos de investigación, qué debería tener, o sea, ese cuestionario, sobre qué debería preguntar. Entonces, cuando uno comienza a elaborar un cuestionario, como sabe qué quiere preguntar, empieza a generar esas preguntas. Y a veces no elabora una pregunta, a veces elabora mucho más de una pregunta, y debe ver si con debe evaluar o valorar si con esas preguntas cubre las necesidades de información que ese objetivo de investigación tiene o que esa variable tiene. Pero también debe valorar si todas son necesarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor he generado más preguntas sobre un mismo aspecto de esa variable que no requiere que sea incluido, ¿sí? Entonces, lo primero que uno debe chequear es si son necesarias todas esas preguntas que he generado. Otro aspecto importante es el tema del lenguaje. ¿Por qué? En general, en la academia, y ustedes también lo comparten dentro de su formación, hablamos en un lenguaje que no es el lenguaje común de la sociedad o que la gente emplea, ¿sí? Tenemos un lenguaje académico. Y cuando leemos o estudiamos o trabajamos o investigamos, los textos están escritos o se comunican también en un lenguaje científico. Por lo tanto, a la hora de elaborar una pregunta o conjunto de preguntas o, digamos, tomar una escala para evaluar una variable, uno debe pensar si el modo en que está escrito, el modo en que está redactado, es comprensible para lo que va a ser los participantes del estudio o de la muestra. ¿Por qué? Porque también tenemos distintos niveles de participantes o distintos tipos de participantes. No es lo mismo trabajar con niños pequeños, trabajar con niños más grandes, trabajar con adolescentes, trabajar con población de distintos sectores de la sociedad, donde hay inclusive hasta giros lingüísticos culturalmente reconocidos para determinados grupos, ¿sí? Entonces, esto que yo contaba que se hace, que uno puede usar una entrevista no estructurada antes de elaborar el cuestionario, bueno, la entrevista muchas veces se usa para poder relevar giros del lenguaje que son propios de esa comunidad o esos participantes que van a ser incluidos en la muestra. Entonces, no es un tema menor, aunque a uno le parezca que está clarísima la pregunta. Bueno, ¿se entiende?
De hecho, ustedes lo viven muchas veces con las preguntas de parciales, que para nosotros están súper bien redactadas y ustedes dicen, profe, esto no se entiende, ¿sí? Bueno, es muy importante poder comprender la consigna y de que todas las personas que van a responder un cuestionario estén comprendiendo exactamente lo mismo en términos de lenguaje, ¿sí? De que están interpretando bien lo que se quiere preguntar y no que cada uno interpreta lo que quiere acerca de lo que se está preguntando. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Otro punto a tener en consideración es el lugar en que está cada pregunta, la ubicación. ¿Por qué? Bueno, porque en general, digamos, a medida que uno va respondiendo, está haciendo reflexionar a quien, está haciendo pensar a quien responde sobre determinadas preguntas o estímulos que yo estoy generando o emitiendo. Entonces, activar estos temas pueden implicar que si yo ordeno mal el cuestionario, active temas antes y que esos temas que se activan antes van a viciar la respuesta de preguntas que vienen después. Entonces, es muy importante no solo temáticamente tener en cuenta cómo estoy preguntando, que para eso se usa como una lógica embudo, es decir, primero preguntar sobre temas más generales y después sobre temas más específicos. Y también se usa la misma lógica inversa en el sentido de la complejidad de la pregunta. Es decir, primero preguntar sobre preguntas más fáciles y después preguntar sobre preguntas más difíciles, ¿sí? Esto es importante chequearlo a los fines de, bueno, no poder, digamos, ir como alterando la forma en que se va respondiendo las preguntas por la misma construcción o la misma estructura que tiene el cuestionario, ¿sí? También es muy importante revisar, bueno, qué tan largo es, cuánto tiempo va a llevar, ¿sí? Uno debería tender a hacer los cuestionarios más cortos posibles, relevando toda la información que necesita. Y también se deberían evitar las redundancias, es decir, preguntas que vuelven a tomar temas que ya se preguntaron. Muchas veces, en algunos temas es necesario incluir alguna pregunta de rechequeo, pero en lo posible se deben evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la redundancia molesta a quien responde un cuestionario y eso genera desde desmotivación, distracción, etcétera, que atenta contra la calidad de información que yo tengo que relevar, ¿sí? Todas estas precauciones que estamos tomando es a los fines de esto, de garantizar una buena calidad de información a la hora de recolectarla. También siempre, bueno, esto del orden que ya lo mencioné, pero también siempre tienen que tener en cuenta que el cuestionario debe ser o resultar atractivo. Esto es mucho más fácil cuando está la presencia de una persona que está entrevistando o aplicando el cuestionario. ¿Por qué? Porque las personas que aplican cuestionarios son personas que están previamente entrenadas para poder ser empáticas con quien está respondiendo el cuestionario y poder llevar ese cuestionario de una forma que sea mucho más ágil y más atractivo para quien responde. Pero cuando son cuestionarios que se autorresponden, es decir, son autoinformados, bueno, el atractivo debe ser, digamos, uno debe tratar de poner lo mejor de sí para motivarla a la gente a que responda. En general, lo típico que se suele usar para que la gente responda a estos cuestionarios tiene que ver con la importancia que tiene para la ciencia, la investigación, la producción de conocimientos, la toma de decisiones públicas, etcétera, de la contribución que las personas hacen al participar de un cuestionario o de cualquier otro tipo de estudio, ¿sí? Entonces, en general, esto suele como incluirse dentro de los aspectos que colaboran a la motivación, perdón, a motivar a la gente a que responda estos cuestionarios. Estoy desenchufando el teléfono. Nunca llama nadie al fijo, hoy sí. Bueno, claro que todo esto va a redundar en que tengamos como un cuestionario lo más ajustado posible. No siempre se puede tener cuestionarios que sean breves, ¿sí? Ese es como el objetivo que todos quisiéramos tener, pero no es tan sencillo porque en general los estudios suelen tener, como son, cada vez que uno inicia un estudio, es una tarea de una gran envergadura, bueno,
uno suele aprovechar la instancia de recolección de datos para recolectar mucha información. ¿Sí? Profe, Sí. sí, yo el año pasado respondí un cuestionario de la profe Janina Michelini que me dio neuro y ella como que si vos participabas de la encuesta, participabas también de un sorteo por dinero. Como que eso Sí. igual también lo hace atractivo, digamos, a que la gente quiera participar. Así es. Se suelen usar, eso se llaman incentivos, ¿sí? Los incentivos tienen que ver a veces con reconocimiento de créditos, a veces tienen que ver con reconocimientos económicos, a veces tienen que ver esto que vos llamabas, certificaciones, ¿sí? Que son reconocimientos más de tipo académicos, ¿sí? Esos son reconocimientos que pueden usarse como incentivos. Yo creo que el tema, no me acuerdo, en una época se usaba mucho el tema de reconocimiento de créditos, pero yo creo que eso se ha empezado a dejar de usar, ¿no es así, Juan? ¿O no se usa tanto? ¿O hay alguna cuestión ética ahí vinculada, no? Los incentivos se pueden usar, pero hay que fundamentar su utilización, ¿sí? Justamente porque hay cuestiones éticas implicadas. En el caso de las investigaciones que se realizan en el marco del instituto que usted dirige, doctora Brusino, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, como usted sabe, tenemos un comité de ética. Entonces, si algún investigador o investigadora, como por ejemplo el caso que recientemente mencionaron de la doctora Janina Michelini, quiere hacer uso de los incentivos cuando propone su estudio para ser evaluado éticamente, uno de los componentes que evaluamos es si se usa incentivos y si se usa incentivos, por qué y si está justificado. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la investigación de la cual participaste el año pasado, se me perdió el nombre, María Sol, esa investigación contaba con aval del IPSI y Janina estaba habilitada para usar incentivos, ¿sí? Pero de nuevo, como es un tema complejo y como señaló muy bien Silvina, implica aspectos éticos, siempre tiene que haber una justificación de su elección por parte de un investigador y un comité de ética tiene que determinar si es conveniente o no, para que ustedes, digamos, como potenciales participantes, sepan que además de dar el consentimiento informado, si hay uso de incentivos, ahí dice alguien que se ganó un mate. Es verdad, puede ser un estudio de Angelina. Angelina, esa es Angelina. Es verdad. Pero, digamos, cuando ustedes leen la hoja de información antes de cualquier instrumento, antes de comenzar como a colaborar con una investigación, además de buscar información sobre el consentimiento informado, lean si se prevé incentivos y de qué naturaleza son, y bueno, eso también puede ayudarlos a determinar si participan o no. Hay muchas razones para usarlo. En el caso de estudios como los de Angelina Pilate y Janina, ellas se sienten en la necesidad de utilizarlos porque son estudios que tienen medidas longitudinales. Es decir, necesitamos que el mismo participante responda muchas veces en el tiempo un estudio, ¿sí? Típicamente, por ejemplo, el estudio ELS, el estudio longitudinal sobre alcohol, que a lo mejor alguno de ustedes ya viene participando desde el ingreso a la carrera y va a seguir participando hasta que se vaya de la carrera, probablemente, si es que no abandona, ¿sí? O sea, los invitamos a que no abandonen, por favor. A mí me mandaron por Instagram, como me había olvidado, te mandan para que por favor respondas. Exactamente, las invitaciones, esas son las invitaciones o los recordatorios, de lo cual los investigadores se valen de cualquier cosa, pero para el que llega, para los que van colaborando, siempre están en un pool de sorteo para poder mantener el incentivo y el interés de seguir participando, ¿sí? En otros campos es un poco más complejo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el equipo de la cátedra tenemos ahora a la profe Débora Mola. Débora trabaja en el campo de la psicología económica y la economía del comportamiento. En muchos esquemas experimentales de la economía del comportamiento se usan incentivos económicos. Pero a veces la comunidad que trabaja en psicología económica y en economía del comportamiento los evalúa mal porque creen que hay más elementos que hacen que sesguen los resultados a que beneficien la ejecución del estudio. Entonces, se oponen al uso de incentivos y recomiendan otro tipo de estrategias, ¿sí? Ahí la oposición no es tanto por cuestiones éticas, sino porque creen que dado que se trata de experimentos o juegos que tienen que ver con manejo de dinero, la utilización de un incentivo extra podría tener algún tipo de impacto en el desempeño y afectar la interpretación de los resultados. ¿De acuerdo? Luego hay otros estudios en donde el incentivo tiene que ver con la tarea típicamente que se ejecuta. En general, para nosotros, investigadores de un país como Argentina, es prácticamente imposible poder llevar esa línea de acción, pero en el mundo desarrollado, donde se cuentan con subsidios más significativos, muchas veces
si se usan tareas que per se establecen un premio o un monto de dinero, aunque sea pequeñísimo, el acuerdo es que el participante se lleva lo que ganó. ¿Ok? Típicamente en pruebas de evaluación de toma de decisiones, por ejemplo, a veces uno tiene que elegir cartas de distinto valor. Bueno, al final el premio, entre comillas, por haber hecho la tarea, no importa si le hizo bien o mal, o qué sé yo, es que se lleva lo que ganó y ya está, ¿sí? Pero eso prácticamente no existe en nuestro medio por cuestiones presupuestarias, ¿vale? Lo que sí tiene que quedar claro es que el primer incentivo para participar de una actividad de investigación tiene que ver con la contribución que las personas realizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en muestras controladas es más fácil tener incentivos y cuando trabaja en muestras muy grandes es mucho más difícil tener incentivos económicos. Y así sea comprar un mate o sortear un mate, digo, es como complejo y más en nuestro país, ¿no? También hay algunos dilemas éticos en torno a los incentivos académicos. Esto de decirles, por ejemplo, si yo quisiera, como profe, podría venir y decirles, ¿saben? Tengo una investigación en curso sobre la participación política en las próximas elecciones. A todos mis estudiantes de la cátedra que quieran participar, se les va a dar un punto extra en el segundo parcial. Ya no podría, doctora Lucía. Que ya no podría, ¿sí? La Facultad de Psicología hace un par de años ya reguló esto efectivamente, entonces ahora hay una resolución vigente que nos impide a cualquier docente de esta facultad recurrir a créditos como incentivo para las investigaciones. ¿De acuerdo? Justamente a eso iba mi explicación cuando vos interveniste. Que antes esto se podía hacer, y de hecho se hace en muchas universidades. En nuestra institución esto ya no está permitido, ¿sí? Pero eso es un incentivo académico. Otro incentivo académico sería certificar la participación y que sirva como antecedente académico. Pero eso no tiene como mucho valor. Pero esos, digamos, los incentivos deben evaluarse en pos también de los objetivos del estudio y si estos pueden interferir con los objetivos del estudio, ¿sí? Bueno, ahí tienen o están viendo un cuestionario, ¿sí? Este es un cuestionario cualquiera que hemos utilizado alguna vez en algún estudio. Lo primero que ven, este es un cuestionario que se aplicó en casa por casa, ¿sí? Entonces, esto es un muestreo, se usó un muestreo probabilístico, pero donde debería ajustarse cuotas proporcionales por variables sociodemográficas. Entonces verán que las primeras preguntas del cuestionario son variables demográficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el encuestador debía saber o se debía controlar al final del día de trabajo cómo iban las cuotas por niveles sociodemográficos, es decir, cuántos varones, mujeres, cuántas de niveles socioeconómicos medios, altos o bajos, ¿sí? Entonces, como eso se necesita para ajustar las cuotas, bueno, las primeras preguntas son demográficas. Cuando hablábamos de codificación, verán que en la variable acá se tomó sexo, una opción de respuesta es masculino y la otra es femenino. El masculino tiene un código arbitrario que es 1 y el femenino tiene un código arbitrario que es 2. Nivel educativo de la persona entrevistada, tienen todas las categorías, ¿sí? Cerradas, digamos, de la pregunta, que es nunca asistió, primaria incompleta, etc. Y cada una tiene un código asignado, que es un código numérico que también es arbitrario, ¿sí? Acá se supone que el nivel de educación va de menos a más, por lo tanto, si bien es arbitrario en cuanto a que no es parte de una escala métrica, sí el número indica que el menor número tiene que ver con niveles más bajos y el número más alto tiene que ver con números con grados más altos de educación, ¿sí? Excepto por que acá hay un 10 que es escuela especial, que no entra dentro de los códigos de gradualidad de la educación, ¿sí? Entonces, por esa razón, es arbitrario. Ahora, vamos a ver, hay muchas preguntas, por ejemplo, una escala, que es lo que hablábamos, ¿sí? Que es lo que ustedes ven más en técnicas psicométricas. Esta es una escala breve de personalidad, ¿sí? Que se usa en estudios donde no es el objeto el estudio de la personalidad, sino se usa como otra variable para controlar medidas sobre la dependiente. Bueno, esta es una escala que tiene que ver con un diferencial semántico, ¿sí? Hay un adjetivo que califica un extremo y otro adjetivo que califica el otro extremo. Nada creativo y creativo.
Y uno debe, en función de cómo considerás vos cuán lejos estás, cuán lejos o cuán cerca estás de esta palabra que te define como persona, bueno, vos podés posicionarte sobre un extremo, sobre el otro o en los medios, ¿sí? A su vez, esta escala no es cada ítem por separado, sino que la escala tiene factores internos, o sea, dimensiones internas, y el puntaje de personalidad que me correspondería a mí tiene que ver con la sumatoria de los ítems de ese factor. Entonces, un factor puede ser apertura, otro factor puede ser amabilidad o neuroticismo, ¿sí? Entonces, el puntaje que yo obtenga en cada factor surge de la sumatoria de cada uno de estos puntajes individuales. Estos no son números arbitrarios, tienen que ver con posiciones relativas frente a la sensación o el sentimiento que uno tiene en relación a ello. Después tienen otras escalas, esta es una escala más de tipo Likert, que mide ideología, ¿sí? en relación a ideología política, pero posicionándose en torno a temas específicos. Entonces se pregunta por distintos temas y ustedes deben ubicarse en una escala que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿sí? En una escala de 1 a 5. Y acá tienen reflejados los códigos de cada una de las opciones. Entonces se marca la opción que la persona va indicando. Los 99 se dejan en general, como ven acá arriba también, para la gente que no responde. ¿Se entiende mejor ahora lo del código y la respuesta cerrada o respuesta abierta? Vamos a ver si hay alguna que tenga respuesta abierta acá. ¿Ven acá? Por ejemplo, acá se evalúa religión, creencias religiosas. Entonces se pregunta, ¿en qué religión fue criado? Y tienen precodificado, es decir, ya tiene código y está cerrada sobre católica, judía, testigo de Jehová, mormona, musulmana, evangélica. Evangélica puede haber varias, entonces se le pide cuál, que especifique de manera abierta cuál evangélica. Cristiana, que no sea católica, que no sea de la corriente cuál, ¿sí? U otra que no sea ninguna de estas, ¿sí? Que especifique cuál. ¿Se entiende cómo se usa el código, la pregunta abierta? Esto no tiene nada que ver con una pregunta abierta que uno hace en una entrevista en profundidad. Son preguntas abiertas, pero que hacen más sencilla la codificación después. Por ejemplo, acá, esto mide acciones políticas. Bueno, participó en marchas. Tienen B sobre temas sexuales de género. ¿En cuál marcha? Ecologistas, ¿cuál? Y así, ¿sí? Trabajás en una organización civil, ¿cuál tipo de organización civil? ¿Sí? Entonces, ¿o cuál partido te afiliaste? Porque yo pregunto, ¿estás afiliado? Sí, bueno, ¿a cuál? ¿Cuál es la razón por la que decidiste desafiliarte del partido? Abierto, ¿sí? Y después una numérica. ¿Se entiende cómo se usa la pregunta abierta dentro de un cuestionario? ¿Y qué quiere decir opción cerrada y código o codificación? Sí, profe. Genial, buenísimo. Volvemos a la clase. Bueno, estamos en la clase, no nos fuimos. Pero ahora volvemos a las filminas. No. Bien. ¿No? ¿Qué? ¿Pasó algo? Ahora sí está cargando. Acordate de hacer presentación pantalla completa. Sí, sí. Espera que cierro las notificaciones. Bueno, ¿qué tipo de medio puedo usar para aplicar este cuestionario que hemos desarrollado? Bueno, puedo usar una entrevista o encuesta personal, que es lo que más o menos vinimos comentando. Es decir, bueno, yo me encuentro con alguien para aplicar la encuesta, ¿sí? La ventaja, esto es muy bueno poder aplicar y tener recursos económicos para aplicar una encuesta. ¿Por qué? Porque la presencia de una persona que a su vez está entrenada, bueno, si hubo un problema en la redacción o en la comprensión, digamos, de una pregunta, esa persona puede aclararlo, ¿sí? Si no hay también puede detectar si la persona no está comprendiendo algo, ¿sí?
también el hecho de que yo contacte con una persona y le pregunte a esa persona, yo me aseguro de que esa persona no está siendo influenciada por ninguna otra persona de su entorno a la hora de responder, ¿sí? Y si alguien quisiera involucrarse, porque a veces puedo estar encuestando a alguien y hay una persona al lado y esa persona interviene, el entrevistador o el encuestador puede limitar la influencia de esa persona, ¿sí? Obviamente también la figura de un entrevistador o encuestador hace que la persona no se saltee ninguna pregunta para responder. O sea, yo puedo asegurarme que responda a todas las preguntas. Y si no quiere responder, la persona, voy a estar seguro de que la persona no respondió porque no quiso responder, no porque se pasó por alto alguna respuesta, ¿sí? La desventaja que tienen este modo de aplicar cuestionarios es que es muy costoso, ¿sí? Primero porque, bueno, hay que pagar esta prestación de este trabajo, hay que invertir en formar a las personas para que hagan esta tarea, y también porque muchas veces la presencia de una persona preguntando, y lo mismo pasa con las entrevistas, genera algunos sesgos vinculados a la deseabilidad social, ¿sí? Y cuando por ahí trabajamos temas que tienen como alguna connotación moral sobre la vida de las personas, bueno, puede que también sesgue el tipo de respuesta que esa persona me dé a los fines de que no se sentiría totalmente libre de expresar lo que opina o lo que piensa sobre un tema por temor a expresarlo ante otra persona que no conoce, como podría ser el encuestador. La deseabilidad social en realidad tiene que ver no con el tema de la vergüenza, sino con intentar responder de acuerdo a lo que yo creo que esa persona que me está preguntando quiere que le responda, ¿sí? Esa cercanía, digo, ajustar la respuesta a lo que creo que el otro quiere saber, bueno, se conoce como deseabilidad social. En muchos estudios se incluyen escalas que miden la deseabilidad social a los fines de poder controlar los resultados y ajustar mejor la calidad de información que tengo, ¿sí? Obviamente lo que un entrevistador no puede hacer nunca, y para eso se los entrena, es intentar sesgar las respuestas, ¿sí? Digamos, ofrecer respuestas alternativas a las que la persona que responde está haciendo, ¿sí? Entonces, por eso se entrena y se trabaja mucho con los encuestadores. Otra forma de hacerlo es por correo, ¿sí? Recién una compañera mencionaba que le habían mandado por Instagram un recordatorio sobre que se acordara de responder alguna parte o alguna medición repetida de algún estudio en el que participaba. Bueno, es equivalente a esa forma. Hoy el correo postal ya no se usa muy poco, ¿sí? Esto ha sido superado por otras formas de entrega de cuestionarios y de devolución de cuestionarios. La ventaja que tiene hacer encuestas por correo es que son muy económicas y se puede llegar a una enorme porción de población, ¿sí? También es bueno en el sentido de que si te mandan o te envían un cuestionario, vos lo podés responder cuando quieras, ¿sí? Y también podés responder con mayor sensación de libertad sobre temas que pueden ser por ahí un poco embarazosos o que creas que hay un juicio social que pesa sobre ellos y que podría condicionar tu respuesta. Pero, digamos, dentro de las desventajas que tiene es que en general, si bien se acompaña el correo con una carta se llama carta de apoyo, que habla sobre los beneficios que tiene contribuir a la ciencia, sobre lo bueno que es que vos colabores y demás, y que siempre debe estar, también se acompaña un mail o se acompaña un teléfono de contacto para evacuar cualquier tipo de duda. La desventaja que tiene es que cuando la persona está respondiendo y tiene dudas, es baja la frecuencia de personas que se contactan al correo o al teléfono para decir, che, en esta pregunta no entiendo muy bien qué me estás preguntando. Cosa que si hay un entrevistador o un encuestador, eso se salva en el momento, ¿sí? En general, el darle al encuestado la posibilidad de que tenga que hacer más acciones para poder completar el cuestionario va en contra de la tasa de respuesta final sobre esta forma de obtener datos, ¿sí?
Entonces, eso suele ser una desventaja que va en detrimento de bajar el caudal de respuesta, ¿sí? Lo que uno debe hacer es seguimiento de cuando uno usa este medio, debe hacer seguimiento. ¿Qué es esto? Bueno, en la primera tanda de envíos por correo recibí tantas respuestas. Cuando yo digo, bueno, ya pasó un tiempo prudencial, mando otro correo avisando primero con otra carta, diciéndole que se comprende y se entiende, que tal vez no pudo responder el cuestionario, que se entienden las razones por las cuales las personas pueden no haber atendido a esa otra primera carta, pero que le agradecen que pueda dedicarle ahora un tiempo a responder el cuestionario, es decir, somos empáticos con las personas, eso se llama seguimiento, entonces se vuelve a pedir la respuesta, y así sucesivamente puede haber un seguimiento, 2 seguimientos, dependiendo del tipo de estudio, pero eso es necesario hacerlo para aumentar la tasa de respuesta, ¿sí? El otro muy utilizado y muy utilizado hoy es el teléfono, ¿sí? De hecho, acá, cuando se hacen las encuestas por teléfono, esto se puede dar de 2 vías, con intervención de un entrevistador o entrevistadora, o lo que se llama hoy por hoy encuestas IBR, que es una máquina, es un bot quien está haciendo la encuesta, ¿sí? De hecho, estos programas telefónicos que hoy se usan mucho y se usan mucho en el contexto electoral, y ustedes habrán escuchado muchas y diversas críticas a este modo de hacer encuestas porque en general no pegan a un resultado, y eso tiene que ver con que son muestras sesgadas, tiene que ver con que la existencia de un bot baja las tasas o la calidad de las respuestas, etcétera, ¿sí? ¿Qué tienen de ventaja o cuándo las podés usar? Bueno, cuando tenés cuestionarios muy cortos, bueno, podés usarlas. Si son muy largos, es imposible hacer algo largo por teléfono. ¿Por qué? Porque, bueno, uno demanda mucha memoria de trabajo y eso no es bueno para alguien que está con un aparato en su oreja y no tiene ningún tipo de soporte visual para poder dar cuenta o responder o marcar el numerito que corresponde a la respuesta que quiere elegir, ¿sí? Entonces, eso se hace para encuestas más bien cortas, lo que tiene no solo ventaja que se llega a un montón de gente, sino que uno, como tiene sistemas informatizados de apoyo, bueno, las computadoras van haciendo sorteos y van muestreando en el mismo momento que se va haciendo el estudio, sin que intervenga una persona y que todo el tiempo sea al azar, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja. Cuesta muchísimo menos dinero que obviamente utilizar personas en calle o que el correo mismo, y la desventaja principal es esto del sesgo muestral que tiene, ¿sí? Esa es como la más importante. Y las online son las que hoy se acercan un poco más al tema del envío por correo. Las online, ahí leía recién cuando me fui a la otra ventana del chat, que alguien decía que empezó a responder una y que era aburridísimo el soporte a través del cual iba respondiendo el cuestionario. Bueno, en general eso también es un aspecto al que se le debe prestar atención, en que sea ciertamente atractivo. No es para nada atractivo que cuando yo hago un cuestionario que se autorresponde, sea online o sea por correo postal, la persona pueda advertir que ese cuestionario dura 1 hora, ¿sí? Porque eso ya va en contra de todo proceso motivacional. Entonces, hay que poner mucha atención en el diseño de las encuestas online a los fines de hacerlas atractivas y que la gente vaya sumando la posibilidad de concluir con esa encuesta. En el diseño, en la no numeración de las preguntas, en presentar bloques por ahí que estimulen, en hacer feedbacks cuando a veces se puede hacer y no vicia los resultados, ¿sí? Pero bueno, estos son como los medios utilizados para este tipo de estudios. De hecho, escuché esta semana, la clase pasada hablamos del censo, porque es la encuesta típica, el censo, que se lanzó para mayo del próximo año el censo, y que va a haber una opción para el censo que va a ser de respuesta virtual, ¿sí? O sea, ustedes recuerden que los censos se hacen siempre con recorrido callejero. Bueno, anunciaron la semana pasada que en mayo se hace el censo y que va a incluir una recolección también virtual para quienes quieran hacerlo.
Vamos a ver cómo se termina de instrumentar. Tipos de estudios por encuesta. Bueno, Juan, el transversal es el que más popular. De hecho, ustedes están cursando psicología sanitaria y habrán visto en el contexto de psicología sanitaria los estudios epidemiológicos. Hemos visto, si no se acuerdan o no lo vieron todavía en sanitaria, cantidad de estudios epidemiológicos sobre la pandemia, tanto desde el punto de vista biológico, de lo que implican sí, los sintomatología y demás, como, y especialmente en nuestro campo, los estudios vinculados a salud mental y pandemia. Bueno, los estudios epidemiológicos son por naturaleza estudios transversales por encuestas, ¿sí? Donde uno quiere saber en un momento dado en qué situación se encuentra la población sobre un aspecto particular, ¿sí? Es un momento, es un corte en la realidad donde uno obtiene información para conocer el estado, ¿sí? En el que se encuentra ese tema en la población. También en los estudios transversales puedo hablar de relaciones entre variables, es decir, por ejemplo, qué hábitos se relacionan con mayor o menor malestar psicológico en pandemia, qué edades tienen mayor o menor malestar mental en pandemia, qué grupos tienen más vulnerabilidad. Sí, antes de que avances más, una consulta curiosa, pero interesante. Julieta pregunta si un cuestionario que mandes por mail cuenta como correo tradicional, como equivalente al correo tradicional, o cuenta como un cuestionario online. Cuenta como correo tradicional. El cuestionario online es el que vos accedes. A ver, hay distintas formas de, hoy por hoy, digamos, el formato de que vos completás, que se sigue usando. Vos podés mandar un cuestionario, ¿vieron como el que yo mostré? Que eso se imprimía en papel, ¿sí? Porque se hacía domiciliario. Yo puedo mandar por correo electrónico, o sea, el mail, ese mismo cuestionario para que la persona o lo complete en un Word y me lo mande, o lo imprima, lo conteste y me diga, pasá a buscarlo por mi casa, o me lo vuelva a enviar por el correo por mail. Ese es un cuestionario por correo equivalente al correo postal. Los cuestionarios online son los que vos entrás a una plataforma que se difunden por redes sociales, no van dirigidos a personas específicas, a una muestra de personas específicas. El muestreo por correo postal o por mail, vos haces una selección de personas y le envías a esas personas. Los muestreos por online o por redes no son muestreos necesariamente segmentados, o sea, son accidentales. Vos lo abrís y decís, si vos sos ciudadano argentino mayor de 18 años, responde esta pregunta. Pero no tienen un criterio de segmentación, ¿sí? Y además, lo que tienen los cuestionarios virtuales es que también son muestras sesgadas. ¿Por qué? Porque solo responden las personas que tienen acceso a Internet. El uso del correo postal o el uso del correo electrónico es digamos, el correo postal abre la posibilidad a todas las personas de una población, no solo a las que tienen determinados elementos electrónicos, como también le pasa al teléfono, sino que domicilio postal tienen casi todas las personas que viven en un territorio, ¿sí? Correo electrónico también es una porción mucho más importante de la población que lo tiene. Entonces son muestras menos sesgadas y vos elegís elementos de ese conglomerado. Claro que para eso tenés que tener acceso a bases de datos de correos. Esas son como las diferencias que existen entre los dos métodos, ¿sí? Si vos tenés una población identificada de acuerdo con direcciones electrónicas, eso se asemeja a un estudio por correo postal. ¿Se entendió? Bien. Además de los estudios transversales, donde puedo hacer básicamente análisis descriptivos y mostrar en qué estado, o análisis de relación entre variables y mostrar el estado en que se encuentra una población en relación a un objeto. Bueno, este es un ejemplo, pero no nos vamos a detener acá porque ya lo hicimos.
Puedo también tener estudios longitudinales. El ejemplo que dio Juan, si bien ese es un expofacto, no es un estudio por encuesta, pero tiene la misma lógica. Los estudios longitudinales se aplican a los diseños por encuesta o a los expofactos. Los estudios longitudinales implican que no hay una sola medición. Es decir, no solo veo lo que pasa hoy en relación a un objeto, sino que necesito ver lo que pasa hoy, pero lo que pasa dentro de un mes o un tiempo y otro tiempo posible, ¿sí? El tiempo que pasa entre la primera medición, la segunda, por lo menos, o puede haber más de una medición posterior, tiene que ver con que el tiempo que transcurre impacta, o se supone en el estudio, que impacta sobre la evolución del problema de investigación. Entonces, en ese caso no solo es necesario tener la primera medición, sino de tener mediciones sucesivas que permitan a uno ir haciendo cortes transversales del objeto, es decir, ir obteniendo fotos en distintos tiempos de ese objeto para ver si el tiempo transcurrido ese problema evolucionó o de qué manera evolucionó o si no evolucionó, ¿sí? Porque se supone que ese tiempo puede haber introducido modificaciones. Esos son los estudios longitudinales y aplican no solo para el diseño por encuesta, sino para muchos de los diseños cuantitativos, ¿sí? Dentro de ese tipo de diseños tenemos distintos tipos de estudios longitudinales por encuesta. Unos tienen que ver con estudios longitudinales con muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos son estudios transversales, no como el ejemplo que dio Juan, que era con la misma muestra, sino con distintas muestras. Es decir, yo tomo hoy un estudio sobre el impacto o la salud mental de la población en una muestra y analizo, bueno, determinadas variables en torno al nivel de salud mental de la población hoy. Pero decido que, o supongo, y de hecho hay mucha evidencia que lo sostiene, que el transcurrir de la pandemia puede generar efectos en la salud mental que algunos dicen que va a ser orientada al agravamiento de la problemática de la salud mental de la población, y otros estudios que dicen que va a haber cierto mecanismo compensatorio y que no se va a agravar, sino que se va a sostener en determinados niveles de malestar. Entonces, planifico de acá a 6 meses hacer otro estudio igual y después 6 meses más otro estudio igual. Pero para eso selecciono otras muestras, que no van a ser ninguna de las mismas, pero con las mismas características, es decir, cada una de las 3 muestras va a ser exactamente igual en cuanto a su diseño y su modo de recolección, pero no va a ser necesariamente las mismas personas, ¿sí? Esos son muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos. Yo podría optar por el mismo tipo de estudio, pero en vez de tener muestreos sucesivos con participantes distintos, trabajar con el mismo muestreo. O sea, trabajar con la misma muestra y hacer 3 mediciones en la misma muestra. Eso se llaman diseños de panel, ¿sí? Esos diseños, bueno, permiten ver el cambio en las mismas personas y tienen criterios de validez diferentes en relación a los sucesivos con grupos de participantes distintos. Y también están los diseños de cohorte, que estos son muy usados en los diseños epidemiológicos, donde lo que se intenta ver es el diseño de cohorte más utilizado es la edad, ¿sí? Los nacidos en el 2001 o después en el año 2000, los nacidos en el año 2010, ¿sí? ¿Por qué se elige esa cohorte? Bueno, son cohortes que se eligen, o los nacidos, por ejemplo, en el año 2020, los que nacieron en pandemia. Son cohortes que han pasado por alguna situación extraordinaria o que se supone que son por alguna razón de relevancia, entonces se analiza, son grupos grandes de personas, se analiza el impacto de esa condición especial sobre toda esa cohorte, ¿sí? Insisto, en este caso los estudios epidemiológicos son los más comunes, que se llaman de hecho diseños de cohorte, ¿sí? Estos son los tipos de análisis longitudinales.
¿Qué se hace con los datos una vez que uno obtiene datos? Bueno, los datos que uno puede obtener, y acá vamos a estadística, los datos que uno puede tener a través de este tipo de cuestionarios, bueno, lo primero son frecuencias. ¿Recuerdan qué eran las frecuencias? Como la cantidad de veces que se repite, bueno, lo que estemos observando. Muy bien, la frecuencia es la presencia de cada categoría de la variable en la muestra, ¿sí? Es decir, cuántas mujeres, cuántos varones, ¿sí? Eso es la frecuencia. Ahora vamos a ver si hay acá algún análisis. Esa es como la medida más típicamente utilizada. De hecho, además de la frecuencia, ¿qué recuerdan de estadística, análisis univariado que con la frecuencia ustedes pueden hacer? ¿Qué otros indicadores estadísticos de análisis univariado recuerdan que pueden tener o analizar? ¿Recuerdan alguno? ¿Que deriven de la frecuencia? O... Sí, del análisis univariado. Tengo presencia de las categorías de cada variable en la muestra. Esa es una, pero muy bien. Eso puedo mostrarlo en valores absolutos. Veíamos recién en las descripciones de las muestras, el 51, 500 mujeres, 480 varones. Ese es el número, la presencia de cada categoría, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con ese valor? ¿Qué otros análisis univariados conocen o recuerdan de estadística? Hay una compañera en el chat, dice puntaje Z, desviaciones y medias. Muy bien. Son las medidas de tendencia central y de distribución de la variable. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Cuando yo digo que tantas mujeres, tantos varones, también puedo decir qué porcentaje refleja o qué proporción. Si tomamos varones y mujeres como una totalidad, como un 100%, puedo determinar qué proporción de ese 100 son varones y qué son mujeres, ¿sí? Entonces puedo tener frecuencias. Puedo expresar la frecuencia en porcentajes porque es siempre mucho más fácilmente comprensible que el valor real. ¿Por qué? Porque es un valor relativo, entonces es mucho más fácil de interpretar un porcentaje que un número. Pero además puedo tener medidas de distribución, que es esto que ella llama puntaje Z, que se llama medidas de distribución o recorrido. No siempre puedo usar puntaje Z. El puntaje Z es 1, pero hay otras medidas de recorrido y eso va a depender de una cosa que es inicial en todo proceso de análisis de datos, que es determinar los niveles de medición de cada variable. Porque, por ejemplo, una variable como sexo, que es una variable dicotómica nominal, yo no puedo usar como medida de recorrido el puntaje Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una medida que tenga algún nivel ordinal, proporcional o intervalar, es decir, que sea métrica y donde yo pueda aplicar el concepto de puntaje Z. Pero sí puedo aplicar otras medidas de recorrido. Y lo más importante, que es fácil de interpretar, puedo usar medidas de tendencia central. La compañera dijo media, ¿no? Creo. Muy bien. La media es una. Igual, la media se puede usar como medida de tendencia central cuando yo utilizo variables métricas. Cuando uso variables nominales, no puedo usar como medida de tendencia central la media. Por ejemplo, en el caso de sexo, dicotómica, dos posiciones, no puedo usar una variable métrica como la media, ¿sí? Tengo que usar una medida de tendencia central como el modo, la única que puedo usar ahí, ¿sí? En algunas distribuciones, cuando uso variables ordinales, podría usar la mediana también como medida de tendencia central en relación, a diferencia de la media, perdón, pero para eso tengo que saber exactamente cuál es el tipo de variable que yo con el que estoy trabajando, ¿sí? Medida de tendencia central es un aspecto fácil de interpretar, al igual que los porcentajes, porque es la medida que resume lo central de ese dato. ¿Por qué? Porque fija la posición dominante de la expresión de esos resultados. Cuando yo digo que la media, yo digo, por ejemplo, estamos evaluando nivel de malestar
o nivel de malestar psicológico en la pandemia, y yo digo que la media de malestar psicológico fue de punto 70, cuando el recorrido de la variable va de 0 a 1, ¿qué me dirían ustedes? ¿Esa media refleja que la población está mal, muy bien? ¿Qué les da esa medida? Si yo digo que las posibilidades de el recorrido de esa variable va de 0 a 1 y la media es 0.70, ¿qué me está indicando eso? Más fácil. Ustedes aprueban materias en una escala que va de 1 a 10. Si yo digo que la media de la Facultad de Psicología en cuanto a calificación promedio es 7.90, ¿ustedes qué me dicen? ¿La media de la Facultad de Psicología es buena o es mala? Es Bueno, buena, ahí hay profe. que ver la Muy desviación buena. estándar. Hay que ver la desviación estándar, digamos. Muy bien. Yo puedo tener la desviación estándar, que es un concepto del recorrido, es ver cuántos se alejan los casos de la media. Pero en principio, interpretar la media. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es buena o es mala la media? Es buena. Sí, es muy buena. Porque va de 1 a 10, está más cerca de 10 que de 1, ¿sí? Como bien dijo la compañera, además de la medida de tendencia central, que es una medida de resumen, me ubica rápidamente, yo debo ver la medida de variabilidad en ese recorrido. Y para eso uso esas medidas que pueden ser las desviaciones estándar, pueden ser los percentiles, ¿sí? Los cuartiles, ¿sí? Que son medidas de desviación sobre las distintas medidas de tendencia central. Si hablo de media, voy a hablar de desviación estándar. Pero si hablo de medidas de tendencia central como el modo, voy a tener que usar otro tipo de indicador de diferencia o de desviación del recorrido. No todas las medidas de tendencia central son para todos los niveles de medición y no todas las medidas de variabilidad son para todos los niveles de medición. ¿Se entiende? Por eso es muy importante, primera medida, antes de comenzar un análisis de datos, es determinar qué tipo o qué nivel de medición tienen mis variables. Esto siempre hablando de lo que es el análisis univariado, es decir, presentar los resultados de cada variable en un informe. ¿Sí? Entonces, frecuencia, porcentaje y medida de tendencia central suele ser lo más propio, lo más parecido. En el informe de Savant. Vamos a ir aquí, así lo vemos gráficamente. ¿Se escucha mucho ruido? Sí, un poco. Y no lo puedo apagar. Están trabajando acá al lado. Bueno, verán que, por ejemplo, acá lo que muestra este gráfico, uy, qué ruido, son la distribución de los porcentajes. Ah, pero estos no me van a dar los otros indicadores. Vamos a abrir un informe de tesis. A ver. Mientras dejamos que avance el ruido un cachito. Voy a bajar otro, bueno.
Acá creo que encontré uno donde hay medias y desviaciones. Bueno, es un documento en corrección. Profe, Van a haber muchas notas. Pero... no se ve otra cosa en la pantalla. ¿Tendríamos que ver algo? Espera que no escucho nada. Vuélvemelo a repetir, por favor. Que no se ve otra cosa en la pantalla. Tendríamos que ver... Ahora, a ver ahora. ¿Se ve un Word con muchas correcciones? Ahí se está presentando. Sí, sí. Bueno, lo que ustedes ven ahí es una tabla descriptiva de participación política estudiantil, ¿sí? Entonces tiene un comportamiento político, como es asistir a un encuentro político o meeting. Tienen el porcentaje de quienes nunca lo hicieron, ¿sí? En la primera columna. Después tienen la media, la M esta refiere a la media, ¿sí? Las personas acá respondían, asistir a un encuentro político era, nunca lo hizo, era el valor menor, era equivalente a 1, nunca lo hizo, y después tenía, lo hizo, y después cuántas veces, perdón, nunca lo hizo era valor 0, lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces, lo hizo 5 veces, ¿sí? Era abierto, cuántas veces lo hizo. Entonces, el 71,7 nunca lo hizo, tuvo valor 0. La media de, estos son 550 estudiantes, creo que eran, a ver, sí, creo que eran como 550 estudiantes. A ver, sí, 555 estudiantes, media de edad 19 años, ¿sí? La mediana era de 18. ¿Saben la diferencia entre media y mediana? La media es el 50% de los datos. Es y la media el valor de la variable que deja por encima y por debajo el 50% de los casos. Por eso la mediana no es 50%, sino es 18 años, ¿sí? O sea, la media es 19, la mediana 18, ¿sí? Bueno, y después el género, el 73 femenino, 25 masculino y el 04 no se identificó, ¿sí? Bueno, en esos 555 participantes, el 71%, el 71,7% no hizo nunca, o no asistió nunca a un mitin o encuentro político. La media fue de 1,46, ¿sí? O sea, la media está muy cercana a 0, es apenas una acción y un cachito más, pareciera, ¿sí? Y la desviación estándar es de 0,83. El valor máximo de acciones que se registró, como era abierta, eran 5 acciones, ¿sí? Entonces, si uno representa gráficamente esta distribución, sería como una distribución, ¿se acuerdan de estadística asimétrica? Si uno parte del valor 0, la curva crece mucho hacia el 0 y después se va distribuyendo, cae en picada así rápidamente y se distribuye y se pierde, ¿sí? Porque quiere decir que si la media está en 1,46 y el 0,83, la primera desviación va a estar en 2,36, más o menos 2,30, y la segunda desviación va a estar en 3,10, ¿sí? Ya muy alejado de la media, ¿sí? Entonces esto habla, lo que sirve la desviación estándar es para mostrar que la distribución en torno a esa acción política es muy asimétrica, ¿sí? ¿Recuerdan la curva normal? Sí. ¿Se acuerdan? Que era como una, era como una montañita, esto es muy difícil sin pizarrón, era como una montañita, ¿sí? Que en la mitad era alta y bajaba como por una colina hacia los costados de manera igual, ¿sí? Bueno, ustedes imagínense que la montañita, en vez de estar al medio de esa distribución y bajar bien simétricamente hacia los costados, la montañita está hacia el lado de la izquierda, como bien alta, arranca bien alta y después baja rápidamente y se va extinguiendo hacia la derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Distribuciones simétricas y asimétricas, ¿sí? Bueno, sí. Para esto sirven los análisis univariados, ¿sí? La frecuencia, el porcentaje, la medida de tendencia central y las medidas de distribución para poder ver qué tipo
de forma toma la distribución de las variables, ¿sí? Entonces ese es un primer tipo de análisis de datos que yo puedo tener, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con los datos de una encuesta? Bueno, puedo hacer tablas de contingencia o relación entre variables. ¿Se acuerdan qué eran las tablas de contingencia? Las tablas de análisis de datos, ¿se acuerdan qué eran? Sí, preocupante. Perdón. Muy bien. Y si no, van a ir al apunte de estadística y van a ver que cuando uno comienza estadística bivariada, es decir, hay dos variables, ya me salí de la estadística univariada, lo que puedo hacer con una variable. Cuando trabajo con dos variables, yo comentaba, bueno, capaz que uno puede tener como inquietud saber si el nivel de malestar se relaciona con el género, si el nivel de malestar se relaciona con la pertenencia a un determinado grupo social, si el malestar mental se relaciona con la edad. Bueno, ahí estoy hablando de relaciones entre variables. Hay dos variables, por lo menos. Esto es estadística bivariada. Entonces puedo hacer tablas de contingencia, ¿sí? 2×2. O 2×3, dependiendo la cantidad de categorías que cada variable tenga. Y cuando tengo tablas de contingencias para medir la relación entre dos variables, hay dos indicadores que suelo tomar como de base, ¿sí? Uno es qué tan fuerte es la relación entre esas variables, que son los coeficientes de asociación o los coeficientes de correlación. Dentro de los coeficientes de asociación que miden la fuerza de la variable está el phi, el Kramer, el gamma, el Pearson, el Spearman, ¿sí? ¿Qué quiere decir medir la fuerza de relación entre dos variables? Bueno, si dos variables se relacionan, la relación de una variable se mide entre 0 y 1. Cuando estoy en términos de, o con niveles de medición nominales, ¿sí? Cuando estoy con niveles de medición ordinales, intervalares o proporcionales, la fuerza de una relación va de 0 a 1 o de 0 a menos 1. ¿Por qué? Porque como tengo variables con medición métrica, la relación puede ser directa o inversa. Directa quiere decir que a más de una variable, más de la otra, más de la expresión de la otra variable, o a más de una variable, menos de la expresión de la otra, y ahí sería inversa. Ya voy a dar ejemplos, ¿sí? Pero cuando hablamos de fuerza de la relación, para saber si una relación entre dos variables es fuerte, es decir, a medida que se modifica una o varía una, varía la otra, esto es varianza compartida, es decir, hay variabilidad de una cuando varía la otra, se mide de 0 a 1. Si yo digo que una relación entre dos variables es de 0.70, ¿hay fuerza de relación? ¿La relación es buena o es baja? Buena. Buena. Si digo 0.35... Baja. Bueno, y ahí es relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque otro indicador que se suele tomar en consideración es la significación estadística de la relación. Y esto tiene que ver con la prueba de hipótesis, ¿sí? Sobre la que se somete a contrastación la relación que se está poniendo a prueba, ¿sí? Entonces, como fuerza de relación, si yo tengo variables nominales, a medida que estoy más cercano a 1, más fuerza de relación. Y si estoy más cercano a 0, puede que la relación sea baja, pero puede ser estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos variables están relacionadas de un modo por ahí bajo en términos de fuerza, pero estadísticamente significativos. Es decir, que la expresión de ese efecto es válida, ¿sí? Aunque sea baja. Ahora, yo puedo tener relaciones fuertes. Ahora, no es tan común encontrar en nuestro campo relación solo de dos variables muy altas. ¿Por qué? Nosotros sabemos que algo como, por ejemplo, el malestar emocional, mental o psicológico en la pandemia, si yo encuentro que hay relación con la edad y digo, bueno, las personas de más edad tienen más malestar. Ustedes como psicólogos y psicólogas en breve, ¿creen que solo la edad puede tener relación con el malestar emocional o psicológico de una persona? No. No, hay muchas más
variables que seguramente están relacionadas con el fenómeno, solo que como estoy trabajando con relaciones bivariadas, solo puedo encontrar partes de la expresión del fenómeno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tampoco quiere decir que no sea válido si encuentro que la edad se relaciona. Solo quiere decir que debo ser cuidadoso en la expresión y en la comunicación de los resultados. Nosotros sabemos en psicología que los fenómenos que nosotros estudiamos son multicausados, es decir, no está causado por una sola cosa. Entonces, no es tan frecuente que encontremos en una relación bivariada 0.80 de relación entre dos variables, salvo que midan aspectos que confluyen en una dimensión analítica, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar relaciones muy altas, pero en general vamos a estar hablando de relaciones moderadas. Esto lo digo porque, como recién dije, 0.30 me dijeron eso es bajo. Bueno, en muchas ocasiones es muy bueno encontrar un 0.30. Todo depende de qué variables esté relacionando, qué fenómeno esté trabajando, qué se sabe de la literatura en cuanto a qué predice ese fenómeno, ¿sí? Por esa razón, hay diseños metodológicos que avanzan sobre, o análisis de datos que avanzan más allá de las relaciones bivariadas y que son las relaciones multivariadas. Es decir, donde no combino una variable independiente con la dependiente en un análisis, sino que combino un conjunto de variables independientes sobre una variable dependiente. Y ahí tengo los modelos de regresión múltiple o ecuaciones estructurales, que de algún modo pueden dar una mejor visión de la expresión del fenómeno o de la variabilidad de la dependiente en base a un conjunto de variabilidades de variables independientes. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Muy bien, a ver qué tenemos acá. Bueno, esto miren, acá yo buscaba en los informes distribuciones y acá teníamos una en la filmina. Acá lo que ustedes están viendo es un histograma de actitudes hacia la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto fue mucho antes de la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo. Tienen el dibujito de la línea, es una distribución normal. Y las columnas expresan el recorrido de la variable actitudes hacia la aprobación del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo que tuvo la muestra. Son la n, o sea, el tamaño de la muestra fue 445, la media fue de 14,8 y la desviación típica de 4,61. ¿Qué me pueden decir de ese dato? ¿Qué ven? Es asimétrico a la derecha. Muy bien, es asimétrico hacia la derecha, ¿sí? ¿Y qué me pueden decir? Y si algo es asimétrico, quiere decir que la desviación es grande, ¿sí? La desviación, porque miren, no hay desviaciones, digo, después, como es asimétrico, la curva no baja con desviaciones hacia la derecha equivalentes. Entonces, eso pasa cuando son asimétricas y con desviaciones importantes, ¿sí? Este estudio se hizo en Córdoba, lo hicimos en el grupo antes de la aprobación, mucho antes de la aprobación de la ley. Y después lo hicimos después de la aprobación de la ley y las diferencias entre el antes y el después, esto se hizo con un diseño de muestras, un estudio longitudinal de muestras sin que sean los mismos sujetos, ¿sí? Entonces se tomó el mismo tipo de muestra antes y después de la aprobación de la ley y vimos cómo se modificaban las distribuciones y las medias de aprobación, que generaron aumento. O sea, la ley lo que hizo fue mejorar las actitudes hacia la aprobación, posaprobación de la ley. Y estos son más modelos que miden la contribución de un montón de variables independientes sobre una variable dependiente. En este caso, el voto, ¿sí? Estas son formas diferentes de pensar modos analíticos a la hora de los análisis posibles. Entonces, como análisis posibles, ¿qué pasó? Análisis de datos posibles, ahí está. Para poder pensar la modalidad analítica de una encuesta, tienen
Los análisis univariados, es decir, trabajar sobre cada variable de manera independiente, y los análisis estadísticos, ¿qué puedo hacer con eso? Frecuencia, porcentaje, medidas de tendencia central, poner las gráficas de las distribuciones para mostrar esto, que en general la gente apoya más una posición o apoya menos, y que las desviaciones son grandes, quiere decir que no es simétrico, ¿sí? Que en general están polarizadas hacia algún extremo de la aceptación o no, o de la expresión o no de una variable. Puedo generar medidas de relación entre variables, ¿sí? Y para eso puedo hablar de la fuerza, es decir, si son muy relacionadas, medianamente relacionadas o poco relacionadas. También debo tener en cuenta la significación estadística de ese coeficiente, porque podría pasar que dos variables estén relacionadas, pero no sean estadísticamente significativas. Y ahí debo tener como mucho cuidado a la hora de la expresión, porque efectivamente, si no son estadísticamente significativas, no puedo rechazar la hipótesis de nulidad. ¿Recuerdan lo que era esto prueba de hipótesis? Rechazar la hipótesis de nulidad y aceptar la hipótesis de investigación, es decir, que dos fenómenos están relacionados, quiere decir que, bueno, al no poder rechazarla, es probable que la seguridad de esa relación, o sea, la seguridad en ese dato, o en la expresión de ese dato, no sea tal. Entonces, debo atender a los dos coeficientes, la fuerza y la significación estadística, ¿sí? Pero eso habla de la relación entre dos términos, no habla de la causa, o sea, no es que uno causa el otro, sino que lo que observo es que dos variables están relacionadas, es decir, que mi variable dependiente varía en la medida en que otra variable independiente está variando al mismo tiempo, ¿sí? Por ello, para ajustar más la capacidad predictiva de mi objeto, puedo hacer también, además de relaciones, análisis de diferencias, que son las pruebas de diferencias de medias, de medianas, ¿sí? De proporciones, que la lógica es como la de un análisis bivariado relacional, es decir, es comparar, si yo pudiera seleccionar de mi muestra, no es que genero grupos antes del estudio, sino que con los resultados o con los datos de mi estudio, yo genero y comparo los más jóvenes de la muestra con los más grandes de la muestra en cuanto a edad. Genero grupos a través de la selección estadística, de seleccionar esos dos grupos, y veo si la media o la mediana, si hago prueba de diferencia de media o si hago prueba de diferencia de medianas, veo si las medias o las medianas de los dos grupos en relación a la variable de interés, por ejemplo, nivel de malestar psicológico, es diferente en cada grupo. Y observo que en los grupos más jóvenes la media de malestar psicológico es 20, y en el grupo de más edad la media de malestar psicológico es 35. Por simple inspección de medias, yo ya sé que el grupo de más edad tiene una media de malestar más alta, ¿sí? Lo segundo que debo corroborar, igual que en la relación, cuando analizo la fuerza de la relación, es la significación estadística. Es determinar si esa diferencia que yo veo, así como esa diferencia o ese valor que yo puedo ver, punto 30, punto 60, si es estadísticamente significativo. Y para eso lo someto a una prueba de hipótesis, ¿sí? Y calculo el chi cuadrado, famoso chi cuadrado, entre otras medidas de significación como el F u otras, ¿sí? Pero digo, siempre tener en cuenta que cuando hago análisis bivariado, no solo hay que ver en cuánto difieren o en qué fuerza de relación hay entre dos variables, sino la significación estadística. Y después, para complejizar más, porque sabemos que nuestros problemas, o los problemas que nosotros abordamos, son multicausados, es decir, se expresan por la variabilidad de un montón de condiciones, puedo hacer análisis multivariados, es decir, no solo ver la relación de una variable independiente con la dependiente, sino de un conjunto de variables independientes con la dependiente, ¿sí? Estos análisis ustedes no los vieron en estadística, sí los bivariados, los multivariados entiendo que no llegan hasta ahí en estadística, pero cuando veamos expofactos vamos a trabajar un poquito más sobre estos, ¿sí? Consejo para irse a estudiar. Bueno, ya lo dije la clase pasada, vuelvo a decir ahora, sacar el manual de estadística, ¿sí? Para que si surgen dudas acerca de cómo se reporta o se analizan datos, porque esta materia no da análisis de datos, simplemente comentamos cuáles son, ¿sí? Pero si surgen dudas de ya pensar un diseño o pensar un problema de investigación pensando o consumiendo o leyendo datos, que ustedes ya vienen leyendo datos porque leen investigaciones,
bueno, uno debería chequear si entiende bien lo de los porcentajes, si entiende bien lo de las medidas de tendencia central, si cuando ve una tabla como la que yo mostré, bueno, uno la puede interpretar, o si ve un histograma, ¿qué puedo decir de ese histograma? Así que chequeen esto, chequeen si alguien informa en un paper que hayan leído para hacer alguna actividad práctica. Bueno, cuando me cuentan que hay una relación entre variables, ¿cómo me lo cuentan? ¿Con qué indicadores? ¿Entiendo qué quieren decir esos indicadores? A esta altura ustedes posiblemente uno no termine la carrera sabiendo conducir análisis propios, sería lo ideal, pero no necesariamente van a salir conduciendo análisis propio, pero lo que sí deben saber es poder interpretarlos, ¿sí? Entonces, ya que están leyendo investigaciones y si algunos van a intentar promocionar la materia, que espero que sean muchos y muchas, y tengan que elaborar un problema de investigación, van a tener que leer mucha bibliografía o estudios previos. Bueno, no solo entender conceptualmente un problema, operacionalmente, sino miren los análisis que usan. Y miren y recuerden o traten de ver si pueden interpretar más allá de lo que diga abajo, ¿sí? Tapen lo que dice abajo, vean el gráfico y traten de interpretar qué está mostrando. Porque sí deberían terminar esta carrera sabiendo interpretar datos, o sea, ver datos, ver gráficas y saber qué hicieron. No importa si saben hacerlo, porque para eso, bueno, hay que estudiar mucho más. Y cualquiera lo puede aprender y si les gusta, pueden arrancar ya estudiando más sobre eso. Pero por lo menos sí podrían, o sea, deberían saber interpretarlos, ¿sí? Porque, insisto, así no sean investigadores o investigadoras, en cualquier inserción profesional que ustedes tengan, es necesario en algún momento generar datos. Entonces, los datos básicos, univariados y bivariados, es algo que sí o sí deberían, por lo menos, interpretar, y si uno tiene que arrancar con una planilla Excel, podrían intentar resolverlo. Ya más sofisticado, por ahí requiere un software de estadística, pero, digo, con una planilla Excel, uno podría llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces, chequeen, insisto, acá no vamos a profundizar en los análisis, y en la próxima vamos a ver, son análisis un poco más complejos, pero la idea de metodología no es enseñarles a hacer análisis, sino a recuperar lo que ustedes ya saben, y en todo caso, quienes tengan alguna duda puntual ya sobre algún análisis en particular, poder preguntar o sacarse dudas, ¿sí? Así que la próxima clase vamos a arrancar con expofactos, ¿sí? La cosa se empieza a complicar, gente, en términos metodológicos. Empezamos a ver diseños más complejos. El más sencillo es este, que es el estudio por encuesta. Ahora empieza a complejizarse un poquito más. Por ahí tal vez en el estudio por encuesta lo más complejo sea el tema de la muestra, ¿sí? Todo lo que ya sabemos de cuestionario que dimos hoy se aplica a todos los diseños que vienen. O sea, no se complica por ese lado. Se va a complicar por el tema del diseño en sí, ¿sí? Así que, muy bien, si hay videos del profe Bolonia, a hacer uso de los videos del profe Bolonia, que es muy bueno en esto, ¿sí? En poder recuperar esto de significación estadística, relación entre variables y los análisis univariados y la interpretación de los resultados, ¿sí? Bien, buenísimo. Ahí Montserrat pone el YouTube del profe Bolonia. Qué desgracia, dice Priscila. ¿Por qué Priscila es una desgracia? No es una desgracia, es importante saber esto. Es como la alfabetización. ¿Vieron que uno sabe que saber leer, saber escribir y hacer algunas operaciones es bueno para cualquier cosa en la vida? Bueno, saber un poco de estadística y un poco de metodología sirve también para cualquier cosa en la vida ya profesional. No en la vida en general, sino en la vida profesional. Mucho más si se van a dedicar a la investigación. Muy bien. ¿Algo más, doctora Brusino? No, nada más por ahora. Vamos a subir esto. Y ya, y vamos, en la próxima clase arrancamos con estudios expofactos y después vienen los experimentales. Genial. Bueno. Toda esta parte, más los cualitativos, para aquellos que vayan y aquellas que vayan a optar por la promoción. Este año la promoción, el trabajo es mucho más sencillo que los trabajos que hemos hecho históricamente en la cátedra, que era un proyecto de investigación, es más acotado, pero bueno, algo sobre diseño tienen que pensar, porque cuando
Recordarán las clases de objeto de estudio, unidad 2. Bueno, cuando uno piensa un problema de investigación está implícito el tipo de estudio, el tipo de variable, el tipo de población con la que va a trabajar. Después ya se empieza a afinar hacia el interior. Pero digo, en la formulación del problema ya está enunciado todo esto que estamos viendo de algún modo. Profe, en el libro esa parte está mucho más sencilla, digamos. En la parte de análisis de datos solamente habla de medidas con distintos niveles de complejidad. ¿El parcial lo tomamos como lo del libro o como lo del teórico? Siempre en los parciales se toma el libro, o sea, el texto, ¿sí? En las clases uno no repite exactamente todo lo del libro, ¿sí? En base a la experiencia uno avanza en otras cosas, pero en los parciales, siempre lo dijimos, es el material que ustedes tienen. Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Cuídense, cuiden a otros, a otras. Gracias, profe. Chao, chao, suerte. Adiós.